Tú eres la iglesia del Señor y Dios quiere darte crecimiento. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia y bueno, lo que hoy yo quiero compartir contigo es compartir cómo funciona el ministerio quíntuple. Y bueno, vamos a ir al libro de los Efesios. Y en lo que encuentra en el libro de Efesios vamos a hacer una oración, vamos a orar a Dios y vamos a pedir al Señor que te dé entendimiento de su palabra y que realmente este estudio no se te haga pesado, más bien que sea edificante y ¿por qué no? Tú también lo puedes compartir en base a tus apuntes, en base a lo que tú anotas. Tú puedes ponerle más sabor a tus prédicas, puedes ponerle más sazón a tus prédicas, teniendo una base bíblica, un estudio bíblico y sobre todo, o sea, de aquí tú puedes tener mucha herramienta para compartir, ¿verdad? Porque después decimos, híjole, ya no tengo material para compartir, ¿qué comparto? Bueno, siempre es bueno tener apuntes y tener algo anotado en tu libreta de apuntes. ¿Por qué? Porque los vas a usar cuando menos esperes. Cuando menos esperes los vas a usar. Hay momentos en los que dices, híjole, me tocó compartir, te tocó compartir y sientes que muchas veces hay temas que ya compartiste. Entonces siempre es bueno estar alimentándonos, anotando, porque Dios siempre nos está hablando. Aleluya. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que sea de provecho, Señor. Padre, hoy, Padre, queremos alimentarnos, Padre, no solo físicamente, Señor, sino espiritualmente, Padre. Que tu palabra se vuelva un rema en nuestra vida, que tu palabra se vuelva, Señor, una palabra revelada a través de tu Espíritu Santo, Dios. Padre, porque tú quieres que tu iglesia crezca y no solo en número, sino en conocimiento también, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y ya tienen Efesios, capítulo 4, verso 11, y fíjate lo que dice la Escritura. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante dentro de la iglesia el ministerio quíntuple? ¿Por qué? Bueno, a través del ministerio quíntuple la iglesia va a ser edificada. Sí. En la iglesia primitiva vemos que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Bueno, normalmente escuchamos que se dice, bueno, ya no hay profetas, y tú puedes escuchar estas enseñanzas que dicen que los profetas, el último profeta fue hasta Juan, ¿verdad? Y bueno, cuando hay poco entendimiento, pues podemos creer esto, pero los profetas que Dios ha levantado en este tiempo no son iguales a los que Dios mismo había levantado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No tienen las mismas funciones. El profeta edifica, exhorta, consola a la iglesia. No tienen las mismas, aunque se parecen, pero no son igual. Vemos un profeta del Antiguo Testamento, vemos la vida de Jonás. Dios de alguna manera lo usó para advertirle a un pueblo, a Nínive, que el pueblo iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque en el pueblo había maldad, había pecado. Y yo pregunto, ¿hoy en día no hay maldad y hay pecado? Sí. Sí. Hoy en día hay maldad y hay pecado, y mucho pecado. ¿Y por qué Dios no levanta a un profeta y dice que tal ciudad o tal lugar va a ser destruido? Porque la función profética
no es la misma que de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora Dios ha dado otro mover y no es el mismo, amén. No es el mismo ministerio, vamos a decirlo así, que antes estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, después de que Cristo va a la cruz, de que Cristo paga un precio por ti y por mí, dice que Él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. 5 ministerios que el mismo Señor Jesucristo estableció dentro de su iglesia, Entonces, ¿cómo funciona el ministerio quíntuple? Entonces, nosotros vemos que el ministerio está representado como una mano, que es la mano del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, ¿por qué son miembros que realizan la obra, edifican y perfeccionan a la iglesia? O sea, cada uno de los ministerios de gobierno que Dios ha dado a la iglesia, cada uno va a cumplir una función para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, la mano, el pulgar no le puede decir al dedo índice, no te necesito. Cada uno de los dedos tú lo necesitas. Amén. Amén. Tú necesitas tu dedo pulgar, tu dedo anular, y cada uno de ellos tú lo necesitas. Algo en específico que nosotros podemos ver y darnos cuenta que en tu mano están representados los 5 ministerios. Amén. Amén. Y cada uno, por ejemplo, el apóstol es el dedo más gordito que tú tienes. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, al cerrar tu mano, el apóstol tiene la facultad de cubrir a los 5 ministerios, a los 4 ministerios restantes. Entonces, al cerrar yo mi mano, yo puedo con mi dedo pulgar, puedo tocar cada uno de mis dedos. A ver, intenta tocar con tu dedo índice todos los dedos. No. ¿Se puede? No. Es trabajoso. Es trabajoso. Tal vez tú digas, yo sí puedo, pastor, pero el que puedas no es la manera, no es la forma. Entonces, es trabajoso. La forma que Dios diseñó es que tu dedo pueda tocar y dar alcance a cada uno de los otros ministerios. Y bueno, el dedo, para que lo identifiques, tiene la facultad de cubrir y tocar cada uno de ellos. Entonces, esto nos habla de cubrir. Tiene la facultad de cubrir. Tú cierras tu mano, pero el dedo gordito tiene la capacidad de apretar más, de que sea más firme, que sea más fuerte el agarre. Amén. Amén. Entonces, vamos entendiéndolo. Y dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si realmente el ministerio quíntuple estuviera anulado, realmente ya no habría ni pastores. Pero Dios ha establecido el ministerio quíntuple, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. O sea, del cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y somos edificados a través del ministerio que Dios ha levantado. Amén. La visión de la iglesia es que dentro de la iglesia puedan crecer los 5 ministerios. Y no solamente que exista un profeta, sino que existan muchos profetas que sean levantados dentro de la iglesia. No solamente que exista un maestro, sino que sean muchos maestros que Dios esté levantando a cada iglesia. Amén. No porque ya haya un profeta, ay no, es que ya hay un profeta y me voy a ir porque ya hay profeta. No funciona así, amados. No funciona así. Entre más profetas haya, más dirección tiene la iglesia. Sí. Entre más
evangelistas hay más manera de ganar más almas. Entonces, por eso somos el cuerpo de Cristo y cada uno del cuerpo de Cristo se necesita. Y luego dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de todo, amado. Y cuando tú tienes presente que Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, la cabeza no le puedes decir a la mano, no te necesito. La cabeza no le puede decir al pie, no te necesito. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Así que tenemos a alguien que nos dirija, que es Cristo. Tenemos a alguien que nos dice hacia dónde tenemos que caminar, que es Cristo. Aleluya. Entonces, físicamente, las manos es la única parte del cuerpo que puede llegar a cualquier otra parte del mismo. O sea, tus manos es la única parte de tu cuerpo con la cual tú puedes tocar todas las partes de tu cuerpo. Sí. Todas las partes. Si estás gordito, pues te va a costar mover menos la espalda, ¿verdad? Pero las manos tienen la capacidad, así las diseñó el Señor, de tener alcance hacia todo tu cuerpo. Sí. Normalmente te duele la cabeza, pues ahí de repente te masajeas. Normalmente te duele un hombro, pues llevas tu otra mano y te sobas las rodillas, los pies, y las manos tienen el alcance para poder llegar a todo tu cuerpo, quizás que está con dolencia. Y algo muy particular que a mí me agrada, que nosotros vemos, que a través de los 5 ministerios Dios pone el fundamento dentro de la iglesia. Amén. Amén. Por eso muchas veces yo te he dicho, pregúntale a Dios, habla con Dios y dile, Señor, muéstrame cuál es el propósito que yo tengo, cuál es la función que yo tengo, cómo quieres tú, Señor, que mi vida sea levantada. Y Él te va a confirmar, Él te va a hablar, y por boca de 2 o 3 el Señor va a hablar. No es que tú digas, es que yo ya soy evangelista y yo ya soy. No, o sea, el Espíritu Santo es el que da testimonio. Sí, sí, Él es el que da testimonio. Por eso después, pues no falta quien se establezca solo. Soy profeta o ya soy apóstol porque un día tuve un sueño, y no es así. Entonces, Dios tiene el orden de las cosas. Amén. Aleluya. Así es en la iglesia. El ministerio quíntuple está sometido a Cristo para ministrar a la iglesia universal y a las iglesias locales lo necesario, según Dios lo determine. Amén. Fíjate bien, o sea, es según Dios lo determine. Si Dios te ha llamado como pastor, pues bueno, se va a ir viendo tu llamamiento, que realmente tienes amor por las almas, que realmente amas las almas y que te duelen las almas. Jesucristo tuvo compasión de las almas. Amén. Y viéndolas cómo sufrían, Cristo sufrió con ellas y se padeció con ellas, se compadeció. Entonces, una de las cosas que vemos en el pastorado es el amor por las almas, la compasión. Aleluya. Bien. Entonces, por eso es importante que nosotros nos edifiquemos a través del cuerpo de Cristo y dejarnos enseñar, porque realmente hay veces pensamos y que nadie nos puede enseñar, y hasta el día de hoy yo sigo siendo enseñado, amados. Sí. A través de nuestro apóstol Ricardo seguimos siendo
enseñados y seguimos siendo edificados de alguna manera. ¿Por qué? Porque nunca terminas de aprender. Nunca terminas de aprender. Aquel que diga, ya lo he alcanzado todo, hasta ahí llegaste, amado. Hasta ahí llegaste. Entonces, es importante dejarnos enseñar. Aleluya. Entonces, la poderosa mano de Dios es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que a través de la mano del Señor, Dios sacó al pueblo de la esclavitud. A través de su mano el Señor destruyó a sus enemigos. A través de su mano el Señor hizo proezas. A través de su mano Dios libertó a un pueblo. Aleluya. Sí, amén. Entonces, y nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento ya está representada la mano de Dios. Por eso en la cruz del Calvario, lo que Satanás, una de las cosas que Satanás hizo fue clavar las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque al clavar las manos de Jesús, Satanás pensaba que el orden que Dios estaba estableciendo para la iglesia, ahí va a ser detenido, ahí va a ser parado. Pero eso es lo que llegó a pensar el enemigo. Ya clavé las manos que sanan, ya clavé las manos que edifican, ya clavé las manos que llevan la sanidad a los enfermos. Y él dijo, ya no va a haber más milagros porque el que sana ya está clavado en la cruz. Porque Jesucristo ponía las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Él ponía las manos sobre los que tenían enfermedades, plagas, y las plagas se iban. Entonces, nosotros vemos qué tan importante es la mano de Dios en tu vida. Qué tan importante es la mano de Dios. Y vemos que desde el Antiguo Testamento Dios usó su mano y la mano prefigura. La mano es figura. Y ahorita vamos a ver varias cosas. Me gustaría que me acompañaras al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, verso 6. Y varias veces tú vas a ver en la Biblia que la Escritura hace referencia a la mano, Amén. a la mano de Dios. Amén. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Yo pregunto, ¿qué es la diestra? Mano derecha. Su mano derecha. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea, con tu mano quebrantas al enemigo. Dice el verso 7, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, como basura, como hojarasca. Entonces, la mano de Dios tiene poder para librarte de tus enemigos. La mano de Dios tiene poder para librarte de los que hablan mal de ti. La mano de Dios tiene poder para poner el fundamento dentro de la iglesia. Por eso, hoy empezamos a estudiar acerca de la mano de Dios, pero realmente el tiempo no nos alcanzaría para ver lo que representa cada dedo y lo que representa la mano de Dios. Pero nos podemos dar cuenta que en el Antiguo Testamento varias veces ya se menciona acerca de la mano de Dios. Y vamos a ver más referencias. Vamos a ver, Ale, nos vas a leer el Salmo 118, verso 15 al 16. Roberto, nos vas a leer el Salmo 78, capítulo 78, verso 72. ¿Cuál dijo, perdón, Jesús? No lo entendí lo primero. El primero es el Salmo 118, 15, 16. 15, 16. Y Salmo, ¿qué, perdón? Salmo 78, 72. 72. Y vamos a leer el primer salmo. Vamos a ver lo que dice la escritura. Adelante. Dice, voz de júbilo hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías.
Amén. Aleluya. Aleluya. Dice que la diestra de Jehová hace valentías. Y provecho. ¿Por qué? Porque Dios no le tiene miedo a sus enemigos. Dios no le tiene miedo a su enemigo, que es Satanás, que son los demonios. Dios no le tiene miedo, porque si Dios quisiera los destruía en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios libra a sus hijos Amén. de la injusticia. Dios libra a sus hijos de la maldad. Amén. Por eso es importante que conozcamos el funcionamiento de Efesios 4:11. Vamos a leer el Salmo 78, verso 72, capítulo 78. Adelante. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Otra vez un poquito más fuerte para que todos escuchemos. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Otra vez vemos las manos del Señor. Los pastoreó con sus manos. Aleluya. Mostrando tanto su naturaleza como su poder. Porque el oro revela la naturaleza divina de Cristo en ellos, y el jacinto su poder celestial. Así son las manos traspasadas del Cordero. En especial vemos las manos de Cristo después de que Cristo resucita, ejecutando la voluntad de Dios al predecir que la voluntad de Jehová sería en su mano prosperada. Aleluya. ¿Qué es la mano prosperada del Señor? Cinco ministerios, porque a través de la mano del Señor, el Señor iba a mostrarse que a través de su mano Él iba a dar 5 ministerios a la iglesia. Aleluya. Es la mano prosperada del Señor. Amén. Vamos a ver Isaías 53, que la mayoría de nosotros sabemos que habla Isaías 53. Sí. Isaías 53, verso 10, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, cuando yo escucho la palabra sujetándole, imagínate, tú quieres sujetar a alguien, pues ¿qué vas a hacer? Lo vas a, digamos, tú lo abrazas para para que no se mueva, lo agarras para que no se vaya. Y la Biblia dice que Dios con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Fíjate lo que dice: la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aleluya. Sí, amén. Será en su mano prosperada. Aleluya. Y podemos ir hasta un poquito más, cuando en el Antiguo Testamento también recuerdo que Moisés le dice al Señor, a Dios, le dice: muéstrame tu gloria, ¿verdad? Y el Señor le dice: no me verá hombre y vivirá, porque Dios decía que todo aquel hombre que viera al Señor pues caería muerto al instante. Entonces, cuando dice, cuando vemos que la gloria de Dios descendía al tabernáculo, Dios cubría la vida de Moisés con su mano para que éste no cayera muerto. Aleluya. Amén. Para que no cayera muerto, cuando la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios descendía, el mismo Señor ponía su mano para que Moisés no muriera. Está interesante, amado. Aleluya. Amén. Así es Dios hoy en día. Dios pone su mano y te protege Amén. para que no tropieces con piedra alguna. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿estamos entendiendo, iglesia? Sí, amén. El ministerio quíntuple es la mano de Dios para guiar, fíjate bien para qué, para guiar, para proteger y para edificar, corregir, perfeccionar
pelear y vencer. Y no es que peleemos entre nosotros mismos, sino que tenemos un enemigo en común que se llama diablo. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Correcto. Tenemos que pelear la batalla de la fe. Aleluya. Entonces, Amén. por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, Sino sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo enemigo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, este conocimiento no viene carnalmente, es un conocimiento que Dios da a la iglesia para que la iglesia pueda edificar el cuerpo de Cristo. Porque yo te he enseñado que hay conocimiento que entra en tu cabeza, Sí. pero hay conocimiento que también viene a través del Espíritu Santo que te es injertado para que tú puedas dar a conocer las buenas nuevas Sí. de salvación. Amén. Y como dice Pablo, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, como estratagema de hombres que con astucia o con artimaña emplean el error, ¿verdad? Porque hay quien sabe que lo que está hablando está mal y prefiere predicar algo que está mal porque es lo que más la gente le gusta. Seguir corrientes de doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la Biblia. ¿Y por qué digo que hay mucha gente que le gusta? Porque la Biblia dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Por el ancho y espacioso dice que por ahí muchos van. Van muchas corrientes de enseñanza por ese camino. Normalmente es el camino que no te confronta, normalmente es el camino que te deja seguir pecando, normalmente es el camino que no se le exhorta a la iglesia a que deje su vida pecaminosa. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los 5 ministerios mayores son simbolizados en diversas maneras. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Samuel, vemos la historia de David y Goliat. ¿Tú te acuerdas de la historia de David y Goliat? Sí. Y todos tenemos la referencia de los que son cristianos de cuna, pues en la escuelita a lo mejor les enseñaron, a lo mejor a ti en la escuelita dominical te enseñaron quién era David y quién era Goliat, o a través de una canción, y todos sabemos, tenemos referencia quién fue David, pero bíblicamente David es figura de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? David es prefigura a Cristo y Goliat prefigura al diablo. Entonces nosotros vemos cómo David derrotó a Goliat y esto, bueno, Dios ya nos estaba hablando a través de esta historia que Jesucristo iba a derribar al diablo con un golpe certero en la cabeza, quitándole las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo. Amén. O sea, Dios ya nos estaba hablando que a través de Jesucristo iba a vencer al diablo. Porque ¿quién era Goliat? Que era figura de Satanás. Goliat constantemente dice la Biblia que era un paladín, que era gigante y constantemente atemorizaba al pueblo de Dios, los amedrentaba, y el pueblo de Dios pues estaba de alguna manera con temor, estaban acorralados porque todos le tenían miedo a enfrentarse a este gigante, porque todo aquel que se enfrentaba a Goliat era despedazado, porque había más fuerza, obviamente tenía armas de guerra mucho más grandes, con las cuales pues daban una desventaja al pueblo de Dios. Ni siquiera Saúl se animó a enfrentar a este gigante, pero dice la Escritura que al oír David, al escuchar que el rey Saúl estaba haciendo, vamos a decirlo así, estaba diciéndole al pueblo que aquel hombre que fuera capaz de derrotar a Goliat lo iba a librar de impuestos, y no solo eso, sino que le iba a dar a su hija.
y aún así no había quien se animara a pelear con este gigante. Pero al escuchar esto, David, dice la Biblia que David estaba pastoreando y vino a buscar a sus hermanos, y al escuchar que el pueblo de Dios estaba siendo amedrentado por este hombre, por Goliat, entonces dice la Biblia que él escuchó y rápido fue ante Saúl y le dijo: ¿qué vas a dar al hombre que derrote a este hombre? Y el rey Saúl le empezó a decir: pues lo voy a librar de impuestos y le voy a dar a mi hija y lo voy a poner al frente. Entonces David, teniendo 15 años, 16 años, dice la Biblia que no tuvo miedo y que fue con Saúl y le dijo: tu siervo se ha enfrentado a leones. Cuando venía en el camino me enfrenté a osos y los despedacé. Imagínate, un jovencito de 15 años siendo llamado por Dios para un ministerio tremendo. Enfrentarse a leones, a osos, y no solo eso, sino que se iba a enfrentar al diablo, por así decirlo. David es figura de Cristo. Y lo enfrentó sin temor. Bueno, si tú lees la escritura, ahí en el libro de Samuel dice también que Saúl quiso ponerle su armadura. El rey Saúl quiso vestirlo con su armadura, con su pectoral, con su espada y todo lo que conlleva a la armadura. Pero sin embargo, David intentó caminar y pelear, de alguna manera moverse, pero nosotros vemos que le era muy difícil moverse con una armadura ajena. ¿Por qué, amado? Aquí hay mucho que exprimirle a esto. Se emociona. Sí, Nosotros vemos que David intentó de alguna manera caminar con la armadura de Saúl, tomar la espada de Saúl. No fue así. ¿Por qué? Porque lo que Dios te va a dar a ti, amado, tú no se lo puedes copiar a nadie más. Amén. Lo que es tuyo es solo para ti. Si a ti Dios te usa, de alguna manera, eso solo es tuyo, que Dios te lo ha dado. Dios a cada uno nos va a dar la manera, la forma, conforme al orden de Dios, de pelear contra el diablo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que debemos de entender. Por eso, cuando un cristiano no tiene identidad, lo que anda haciendo es copiar a otras iglesias, lo que hace es copiar a otros movimientos, a otros pastores, a otras denominaciones, porque piensan que así es la manera. Pero lo que Dios te va a dar a ti es solo para ti, amado. Es tuyo. Y lo vemos claro en el ejemplo que David no pudo usar la armadura del rey Saúl. Y vaya que era la armadura del rey Saúl. No era cualquier armadura. ¿Estamos de acuerdo? Era una armadura que había estado en muchas batallas y habían vencido al rey Saúl. Pero sin embargo, eso no garantizaba que Dios le iba a dar la misma armadura que le dio al rey Saúl. Porque lo que es tuyo es solo para ti y ni el diablo te lo puede quitar. Pero por eso es importante que despiertes y que le digas a Dios: ¿qué es lo que tú tienes para mí, Señor? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es el llamado de estos 5 ministerios que tú me has dado, o que tú has dado a mi esposo, o que tú has dado a mi casa, a mi familia? Acordémonos que estos 5 ministerios son 5 ministerios de gobierno que recaen en la vida del varón. Esto lo vimos el domingo también, que recaen en la vida del varón. Aleluya. Como sacerdote de hogar, como sacerdote de Dios, es un ministerio de gobierno. Por eso cuando Dios escoge a los 12 discípulos, escoge 12 varones. Cuando los apóstoles escogieron a 7 varones de buen testimonio, fueron hombres. Y esto, no tengas la idea que Dios está desacreditando a la mujer. Al contrario, Dios le ha dado cualidades a la mujer.
Y si tú ves cuando el mismo Señor Jesús resucita, a la primera que se le presenta es a María Magdalena. ¿Por qué? Por ahí dice un pastor, porque las mujeres son más comunicativas. Y se iba a regar que el Señor había resucitado. No. Gloria a Dios. Pero no, amado, Dios le ha dado una función a la mujer. La mujer puede profetizar. Dios también puede usar a la mujer si el hombre no quiere. Así es. Quiere reaccionar. Hay lugares donde el varón, por más que no se levanta, que el varón no toma su sacerdocio, pues Dios va a levantar a la mujer, amado. Así es, amén. ¿Por qué? Porque También es creación de Él. Dios va a levantar al que esté dispuesto. Sí, amén. Aleluya. Amén. Entonces, esto es algo que debemos de entender. Cuando el Señor Jesús resucitó después de estar 3 días en la tumba, que no estuvo en la tumba, estuvo su cuerpo, pero al primero que se le aparece, la primera es a una mujer. Y nosotros vemos, un día vamos a estudiar el funcionamiento de las mujeres, porque tienen un papel muy importante dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Dios está trayendo libertad, aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, la mujer tiene un funcionamiento. La mujer puede profetizar dentro de la iglesia, no porque sea profeta, pero puede profetizar, puede dar misterios a conocer. Sí, amén. Aleluya. Sí. Ya casi terminamos o le seguimos. Seguimos. Bueno, 10 minutos más. Gloria a Cristo. Entonces, David es figura de Cristo, Goliat es figura de Satanás, pero antes de vencerle, antes de David vencerle, nosotros vemos que ya vimos que a David no le quedó la armadura de Saúl, No. ¿verdad? Así es. Porque Dios diseñó una propia armadura para ti, con tus medidas, con tus cualidades, con tu cintura, 90, 60, revienta, con toda tu capacidad, con todos los atributos que Dios te entregó. Aleluya. O sea, la armadura que Dios hizo para ti es para ti, no le va a quedar a nadie más. Por eso no tenemos que copiar a otros ministerios, no tenemos que copiar a otros hombres de Dios, porque lo que Dios nos entregó es genuino Amén. y solamente te lo dio a ti. Sí, amén. Dios te dio una manera, Dios te dio un mover y es para ti, para edificar el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces no tienes por qué copiarle a otros ministros que son muy buenos. Más bien dile a Dios, Dios, ¿qué depositaste en mí? Sí, amén. Muéstrame, ¿qué es lo que tú depositaste dentro de mí? Yo quiero que tú me enseñes. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones a la iglesia y quizás tú estás aquí esta noche o estás escuchando la palabra y Dios te dio el don de sanidad. Amén. Sí, amén. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no oras por la gente. Sí, así es. ¿Por qué la gente no sana? Porque no oras por la gente. Pero atrévete, ¿cómo voy a saber que Dios me ha dado el don de sanidad? Porque voy a comenzar a orar por la gente y los enfermos van a sanar. Sí. ¿Cómo voy a saber que Dios me ha dado liberación para libertar a la gente? Bueno, la única manera de saber es ministrando a la gente, poniendo las manos sobre los enfermos y echar fuera a los demonios. Y si tú ves que los demonios empiezan a retorcer, bueno, Dios te ha dado el don de libertar a los oprimidos. Amén. Bueno, hay algunos que les gusta dormir mucho. Dios les dio ese ministerio de dormir, ¿verdad? El espíritu del sueño sal fuera, ¿verdad? O el modo avión, que por más que predicamos no les entra la palabra, no les entra. Por eso es importante que la iglesia despierte, amado. ¿Por qué? Porque lo que estamos sirviendo el día de hoy es un manjar, Amén. es un manjar. Estamos en un manjar, aleluya. Y es importante que tú, porque no es una prédica, amado, es un estudio. Sí, amén. ¿Sí? Una prédica, pues muchas veces hay que motivarte para que no te duermas. Pero el que quiere crecer está despierto. El que quiere crecer está anotando, apuntando, como te lo he dicho. Y anota. ¿Por qué?
porque lo que Dios te va a dar a ti va a ser genuino, genuino, Amén, genuino. amén. Aleluya. A lo que iba. Antes de David de vencer a Goliat, dice que fue, ¿a dónde fue? Aleluya. Ver piedras con los Dice tamaños. que David fue al arroyo. Ajá. Ya estaba Goliat atemorizando al pueblo de Dios. Y no había nadie que le pudiera enfrentar. Había temor, había incertidumbre. Cuando el diablo te amenaza, hasta ni quieres salir de tu casa. Porque cuando no sabes quién eres en el reino de Dios, pues tienes miedo, tienes temor. Pero cuando sabes quién eres y sabes que tienes identidad de hijo, amado, no tienes por qué tenerle miedo al enemigo. No. ¿Por qué? Porque la mano de Dios te cubre, la mano de Dios te guarda. Entonces, ¿cuántas piedras fue a tomar David? 5. 5 piedras que David fue a tomar del arroyo. No fue a un estanque, dice la Biblia que fue a un arroyo. ¿Qué diferencia hay en un estanque y un arroyo? Bueno, la diferencia es que en el estanque el agua huele feo y está estancada. En el arroyo el agua lleva fluyendo, el agua sigue su camino. Aleluya. Entonces nosotros vemos que al tomar David, dice la Biblia que tomó 5 piedras de arroyo. Ahí vemos otra vez las 5 piedras prefiguran o son figura de los 5 ministerios que Dios iba a dar a la iglesia. Esas 5 piedras de arroyo son los 5 ministerios que Dios iba a dar a la iglesia. Otra vez, el apóstol, El profeta. el profeta, El evangelista. el evangelista, Maestro. Pastor. pastor y maestro. Aleluya. Son esos 5 ministerios. Pero vamos a escarbarle un poquito más para sacarle más a esto. Jugo a la piedra. Vamos a sacarle más jugo a estas piedras. ¿Por qué David escogió piedras lisas? Bueno, David escogió piedras lisas porque si David hubiese escogido una piedra puntiaguda, una piedra rasposa, una piedra deforme, lo que iba a pasar es que David, al ponerla en la onda, al momento que él girara la onda y lanzara la piedra se iba a desviar. Iba a agarrar otro curso. En otras palabras, iba a agarrar chanfle. ¿Sí? Entonces, David, como era todo un jovencito, que muchas veces se había enfrentado a osos, a leones y los había destripado con sus propias manos, él sabía y conocía el movimiento de la onda. Entonces, las piedras que él escoge, amado, aquí hay discernimiento, fíjate bien. Siento la presencia de Dios. Las piedras que él escoge son piedras que ya fueron procesadas por el arroyo. Son piedras que ya fueron procesadas por el arroyo. Gloria a Dios. Amado, yo te dije que David es figura de Cristo. Jesucristo, las piedras que va a escoger o las personas que va a escoger para estos 5 ministerios son personas que ya han sido procesadas. Pablo dice, no podemos poner un neófito que al estar al frente se envanezca y caiga en descrédito o en lazo del diablo. A ver, no podemos poner con un ministerio a una persona que no es madura, que no ha sido desarrollado. ¿Por qué? Entonces, pastor, me está diciendo que para estar en un ministerio tengo que haber sido procesado por Dios. Amén, amado. Tuviste que haber sido procesado por Dios, tuviste que ser machacado, tuviste que ser destruido de alguna manera, destruido tu ego, tu integridad, todo, amado, para que Dios te vea apto
para el ministerio. Gloria a Dios. El que da el ministerio no es el pastor. El que da los ministerios es el Señor Jesús. Amén. ¿Sí? O sea que hoy en día nosotros vemos lugares, iglesias, inclusive se le puede decir a la gente, lo hemos visto, vente conmigo que acá te voy a dar un ministerio. Amado, pero el que te va a dar el ministerio es Dios. Así es. Si el ministerio viene de un hombre, entonces no estás aprobado por Dios. Pero si el ministerio viene de Dios, Dios va a respaldar con señales, con milagros. Amén. Es lo que yo quiero que la iglesia debe de entender. Amén. Porque cualquiera puede decir, pues yo ya soy pastor, ya soy apostolobo. Y se pone y se planta. Pero si no es de Dios, Dios no va a respaldar esa obra y la obra va a perecer. La obra va a caer. Solo es cuestión de tiempo para que se vea el trigo o la cizaña. Amén. Amén. Aunque los dos van de la mano y son muy iguales, pero el tiempo nos permite ver quién es fruto y quién es cizaña. Quién es fruto y quién es fruto Trigo. y quién es trigo. Perdón. Trigo y cizaña. Ah, ya me- ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Entonces, estamos entendiendo, amados. Sí, amén. Aleluya. Estamos comprendiendo, Dios. aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos que esas 5 piedras tienen que ser procesadas. Ahí va. Vamos a profundizar un poquito más. David toma las piedras del arroyo. Esas piedras normalmente van entre la corriente y va chocando piedra con piedra. Estas piedras representan personas. Estas piedras representan a los hermanos de la iglesia. Estas piedras representan a diferentes hermanos cristianos de diferentes lugares. Y estas piedras, para que puedan ser pulidas, tienen que chocar piedra con piedra. Pero hay un ingrediente especial para que la piedra pueda ser transformada. Es el agua. El agua representa la palabra de Dios. Entonces, si tú no te sumerges en el río del Espíritu Santo, ¿sí están escuchando, verdad? Aleluya. Si tú no te sumerges en el río del Espíritu Santo, Dios no puede trabajar contigo. O sea, yo necesito estar sumergido en el arroyo del Espíritu a través del agua, que el agua es la palabra, para que Dios pueda cambiar mi corazón. Amén. Para que Dios pueda cambiar mi corazón. En otras palabras, si tú no lees la Biblia, tu vida no va a cambiar. Si tú no te alimentas de la palabra, tu vida no va a cambiar, y mucho menos no esperes que Dios te dé un don, un ministerio, un llamado, porque Dios al que llama lo capacita y lo prepara. ¿Sí? Entonces, esas piedras tienen que estar sumergidas en el río del Espíritu de Dios para que puedan ser transformadas. Y al chocar piedra con piedra, bueno, esto nos habla de los problemas que hay dentro de la iglesia con los hermanos. Hay gente que dice, pastor, ya no voy a la iglesia porque el hermano o la hermana me torció la boca, me sacó la lengua, no me saludó, habla mal de mí y ya no voy a ir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es necesario que constantemente tú te estés rozando con otras piedras, porque solamente esto va a desarrollar el carácter de Cristo en ti. Sí, amén. Y vas a ser paciente y Dios te va a ayudar a que seas paciente, no que reacciones en tu carne, no que quieras salir tu apellido y reacciones en tu carne y respondas en tu carne. Entonces, estas piedras tienen que ser sumergidas y tienen que ser procesadas. Si van en la corriente es porque Dios las va a procesar. ¿Qué quiere decir? Que si tú te congregas
y tú vas en la corriente, tú tienes un pastor, tú tienes alguien que te esté mentoreando, si tú vas en la corriente, Dios va a procesar tu vida, tu corazón. Aleluya. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. O sea, si tú tienes un pastor, a través del pastor, Dios va a ir procesando tu vida. Dios le va a dar entendimiento a la iglesia para seguir caminando juntos. Amén. Amén. Ya casi termino. Aleluya. Que al momento que David toma las piedras, solamente utilizó una para derribar al gigante. Una sola piedra bastó para derribar al gigante. Y dice que la derribó y lanzó la piedra y le pegó en la frente. Y cayó como muerto, pero no estaba muerto. Cayó como noqueado. Y en eso David, dice la escritura, que tomó la espada, la misma espada de Goliat. Y ahí aquí hay enseñanza también. David tomó la espada. Y según la Biblia, ¿qué es la espada? La palabra. La palabra. La espada es la palabra. Entonces, esa espada estaba prefigurando la palabra de Dios. Que a través de la palabra de Dios, tú vas a vencer al diablo y le vas a cortar la cabeza. ¿Sí? A través de esa espada, que la espada es la palabra, representa la palabra, entonces a través de esa espada, y representa la obra también del Espíritu Santo, tú le ibas a cortar la cabeza al diablo. Entonces, derribando al gigante con un certero golpe en la cabeza, que también esto representa, el pegarle en la cabeza nos habla de autoridad, de una autoridad mayor, porque aparentemente Satanás es autoridad, pero que David le pegara en la cabeza, en la frente, David estaba derribando la autoridad de Satanás. Estaba haciendo pedazos la autoridad de Satanás. Aleluya. Entonces, derribando al gigante y derriba la autoridad de Satanás, cortándola después, cortándole su cabeza con su enorme espada, que la espada prefigura la palabra de Dios. Las piedras, como lo mencioné, del río son lisas de tanto ser rodadas por la corriente. Así el Señor pule a sus ministros. De tanto caminar con el Señor te va a ir puliendo. Y con ellos derrota al enemigo, despojándolo de su autoridad. Entonces, una iglesia madura es aquella que es capaz de levantarse en victoria. Una iglesia que está madura es después de que vino la prueba, tiene la capacidad de volverse a levantar. Aleluya. Esto nos habla de una iglesia que es madura y que es vencedora. Aleluya. Porque hay iglesias que en la primer prueba se deshacen. Hay iglesias que en la primera ocasión que se enfrentan a los brujos, a la brujería, cierran sus puertas por temor, por miedo. Por eso Dios nos ha dado la autoridad de hijos. Amén. Aleluya. Amén. Dios nos ha dado autoridad, amado, para que tú no le tengas miedo al enemigo. Entonces, ¿cómo saber cuando una iglesia está madura? Ha sido procesada, ha sido pasada por diversas pruebas. ¿Cómo saber que tú eres maduro? Bueno, has sido pasado por muchas pruebas, pero aún tú volteas a ver al cielo y le dices al Señor: Señor, usa mi vida, usa mis manos, usa mi corazón para poder servirte. No importa que hayas sido traicionado, no importa que hayas pasado diferentes situaciones, lo importante es que tu corazón está dispuesto para ser usado por Dios. Amén. Amén. No importa lo que tú hayas atravesado, no quiero desacreditarlo, pero lo que sí quiero decirte es que Dios usará tu prueba para pulir tu corazón, Amén. para pulirte, aleluya. Amén. Amén. Entonces, y ser más que vencedora por medio del amado Hijo David, que lleva en su mano los 5 ministerios
dados a su iglesia como regalos. Los 5 ministerios son regalos de exaltación. Son regalos que Dios da a la iglesia para exaltar el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, a lo mejor yo le estoy predicando a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro, pastor, no sé, pero a lo mejor aquí nos está escuchando alguien que tiene un llamado de parte de Pastor, Dios. perdón, yo no entendí la quiero anotar, pero la última frase que nos dio. No ¿Cinco la- ministerios? Los 5 ministerios son Para regalos de exaltación. exaltación. Eso. Está para exaltación. Son para exaltación y para exaltar el nombre de Cristo. Y para poner el fundamento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en el libro de los Corintios había un desorden total en la iglesia de Corinto y Pablo tuvo que poner orden en la iglesia. ¿Por qué? Porque había milagros, había señales en la iglesia de Corinto, pero dice Pablo, por tanto que uno tiene la mujer de su padre. O sea, había un desorden sexual en la iglesia de Corinto. Siéntate. Por eso Pablo tenía que poner el fundamento a las iglesias. Pero algo que a mí me gusta mucho, que Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto. Te hago un resumen rapidito. Muchas veces el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a otras regiones, ir a otros lugares. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a otras regiones? ¿Alguien que tenga una idea? Porque no era el propósito de Dios, no estaba entre los planes de Dios. Bueno, normalmente es lo que todos podemos llegar a pensar, porque no era el propósito de Dios, porque le iba a pasar algo malo, llegamos a pensar. Pero realmente, amado, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a otras regiones, porque ya había un apóstol. ¿Sí? O sea, ya había un apóstol, en este caso ya estaba Pedro. A las iglesias que muchas veces tú mencionas, Pedro ya estaba poniendo el fundamento en aquellas iglesias. Y Pablo tenía que respetar el fundamento que ya estaba puesto a través de los otros apóstoles. Entonces, por eso el Espíritu Santo le dice, ¿no? Que el Espíritu Santo les impidió el ir a diferentes lugares, porque dice Pablo, nadie puede poner un fundamento sobre el cual ya está puesto. Pablo sí fue a compartir algunas iglesias, pero no a poner fundamento. Es lo que quiero que entiendas. O sea, Pablo sí fue, quizás lo invitaron, fue a compartir, a edificar a la iglesia, pero no fue a poner fundamento, porque en algunos lugares ya estaba establecido el fundamento. Entonces tú vas a ver que Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento sobre el cual ya está puesto. Yo no puedo edificar donde ya hay otro apóstol. ¿Sí me explico? Sí. Porque se tiene que respetar esa línea. Entonces hoy vemos que hay alguien que no respeta esto, porque no lo entienden. Entonces vamos a trabajar en lo que Dios nos ha dado. Amén. Y lo que Dios tiene para ti lo va a cumplir, amado. Por eso es necesario que te levantes como siervo de Dios. No sé, quizás aquí le estamos compartiendo a los que nos ven a través del teléfono, a futuros pastores, futuros maestros. Y no digas que tú no. No digas yo no. ¿Por qué? Porque cuando el que dice que no y no, es al que Dios lo avienta. Es al que Dios lo empuja para la obra que Dios tiene. Así que aquí hay mujeres que quizás Dios las va a llevar a profetizar. Dios les va a dar entendimiento para que puedan profetizar, para que puedan moverse en los milagros, en las sanidades. Aleluya. Así que vamos a orar por esta palabra, y si Dios quiere, continuamos la siguiente semana con este tema.